Bendigamos al Señor en este domingo 26 de enero de este año 2025. Es Día del Señor. Hoy estamos convocados por la gracia de la resurrección para celebrar el triunfo de Cristo sobre el pecado, para reconocer a Jesús como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Llamados a celebrar en este domingo la Santa Misa para iniciar una nueva semana. En nuestra parroquia hay un lugar para nosotros. Jesús nos espera para llenar nuestro corazón del poder de su palabra, porque la palabra del Señor es espíritu y vida. No hay que tener miedo, hay que iniciar una semana mirando a Jesús, que es el único pastor de nuestras almas, el Salvador de todo lo que es nuestra existencia. En sus manos nos ponemos y hoy le pedimos a Él que con el fuego de su Espíritu renueve nuestra vida, porque sólo así nuestra vida será fuerte. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en la sinagoga y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba, y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios que la Iglesia nos presenta en este domingo para la Eucaristía tiene un tema fundamental, y es sobre todo comprender el poder de la palabra de Dios que se cumple realmente en el tiempo. La palabra de Dios, como lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, allí en el discurso eucarístico, Él hacía esa afirmación: mis palabras son espíritu y vida. Y de verdad, la palabra del Señor nos da vida, porque cuando nos acercamos a Él y lo escuchamos, su palabra nos devuelve el sentido de nuestra existencia. La palabra del Señor nos saca de toda oscuridad y nos hace ver la vida como Él la ve. Por eso, hoy en el libro de Nehemías, en la primera lectura, se nos dice cómo se leía la palabra de Dios para devolverle la esperanza a un pueblo que necesitaba ser reconstruido, un pueblo que necesitaba levantarse de las cenizas, de las ruinas. Y el Señor les dio a través de sus profetas la garantía de que Él era fiel a la alianza. No hay nada más especial que cuando se comienza un nuevo día orando desde la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo es el que nos mueve a entrar en una comunión profunda con esa palabra que llega a nosotros, que podemos leer
con esa palabra que se nos anuncia, porque también en la palabra de Dios cada día estaremos descubriendo caminos de Dios para continuar la vida. No siempre es fácil levantarse de las pruebas, y no todo el mundo se levanta de las pruebas, porque hay quienes tienen la fe y la ponen en el Señor y se levantan. Y hay quienes, aún sabiendo de que Dios existe, no hacen el ejercicio de la vida espiritual, de poner la fe en el Señor, sino que la ponen en sus seguridades, la ponen en el hombre, y por eso levantarse no siempre ha sido fácil para muchos hermanos en el camino. La fe en la palabra de Dios nos da aliento nuevo. La fe en la palabra del Señor nos ayuda a respirar en esa experiencia misma de dejar que sea la gracia divina quien venga a nosotros. Por eso, en la primera lectura, la invitación es a confiar, a no estar triste, a esperarlo todo de Dios, a dejar que sea el Señor quien nos dé su gozo. Cada día, cuando escuchamos la palabra del Señor, la palabra de Dios trae gozo a nuestra existencia. Y por eso, siempre en la experiencia misma de la escucha, como discípulos de Dios, tenemos que tener esa certeza que la palabra del Señor nos devuelve la esperanza cuando estamos en esa actitud de escucharlo a Él, porque no hay nada más reconfortante que sentir en la palabra del Señor el poder de su fidelidad. Él lo que dice lo cumple. Por eso vendrá el Evangelio de este día, donde vemos a nuestro Señor Jesucristo diciendo que lo que Él lee del profeta Isaías se está cumpliendo en Él, que Él está ungido. ¿A qué vino Cristo? A ungirnos también con el Espíritu para que en nosotros se cumpla la palabra de Dios en el presente y en el futuro. Solo el Espíritu del Señor hará que nosotros agrademos a Dios. ¿Qué necesitas en este año para vivir intensamente tu fe? Necesitas estar en gracia del Señor, obedecer la palabra y tener la unción del Espíritu Santo. Porque todos los días la unción del Espíritu nos llevará donde nuestras fuerzas hay veces parece que es imposible llegar, pero con la unción del Espíritu Santo vamos en esa experiencia misma de ir por los caminos de la voluntad de Dios que no conocemos, caminos como esa parte misma de la obra de su fidelidad del Señor para con cada uno de nosotros. Hoy, de manera especial, cuando Jesús dice el Espíritu del Señor está sobre mí, es porque Cristo quiere que nosotros también así lo proclamemos de parte de lo que es el bautismo. Al ser bautizados, Cristo nos hace también hijos del Padre y la unción del Espíritu permanece en nuestra vida. Porque solo con el Espíritu Santo alcanzaremos esos objetivos del plan de Dios y reconoceremos de manera particular que solo con el Espíritu Santo habrán tiempos de gracia y se podrán avanzar en muchas verdades de la Sagrada Escritura, como ser instrumentos de bendición para muchas personas, también anunciar la paz, la salud a quienes de una u otra forma necesitan recobrar esa esperanza en el Señor. Jesucristo, a través de la unción que hoy se habla en el Evangelio, nos está hablando que Él trae también a nuestra vida con su unción
trae el poder, la bendición, trae la fuerza del Espíritu Santo para impregnarnos esa capacidad de luz y hacer sentir que solo por el poder divino podemos avanzar por los caminos mismos de lo que es el misterio de la obra de Dios sobre nuestra vida y a través de nuestra vida para ayudar a otros. Que sea pues hoy este evangelio el que nos ayude a pensar que en Cristo pasamos de la palabra anunciada a que la palabra se cumpla y nos transforme. ¿Estás escuchando la palabra de Jesús cada día? Esa palabra llega a ti para transformarte, para ser una persona de bien, para ser un hijo de Dios, heredero de sus promesas. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos hace pasar de los buenos deseos a la realización de actos reales que se constituyen en actos del poder de Dios en nuestra vida. Que el Espíritu Santo hoy nos llene de fuerza, de luz, y que al participar de la Eucaristía de este domingo tengamos esa certeza de que este es un año de gracia, y así lo es, porque es el año jubilar y también un año para proclamar las promesas de Dios que se han hecho presente y se harán presente en los días venideros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido domingo para todos.